Buenos días, es un placer compartir el domingo con vosotros y también pues este momento tan especial también de familia. Enhorabuena a los papás, a la familia y a todos también como familia en la fe. Pues como decía, un placer porque sabéis que bueno, pues habitualmente no venimos, no congregamos en esta iglesia, pero siempre que visitamos pues es con mucha alegría y gozosos también de estar entre vosotros. Como decía Ruth hace un segundo, pues continuamos con el estudio sistemático del Evangelio de Mateo. Y vamos a hacer una reflexión hoy sobre Mateo 22, los versículos del 15 al 22. Es un pasaje más que conocido, de hecho, pues corto, vamos a leerlo para refrescarlo, pero seguro que lo conocéis. Y trata sobre la cuestión del tributo, ¿no? Del cómo los líderes judíos preguntan a Jesús sobre el tributo a César. Vamos a leerlo en Mateo 22, como decía, versículos 15 al 22. Y dice el Evangelio, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Como ya habéis estudiado en pasajes anteriores, habéis visto, recordaréis que los líderes judíos habían tenido con Jesús ya un par de trifulcas, ¿no? Y Jesús, pues con tres parábolas muy significativas, les había colocado en una posición bastante mala, ¿no? Porque si recordáis la parábola de los viñadores malvados, ¿no? Ellos son aquellos viñadores malvados, ¿no? Y los líderes judíos, pues ahora quieren de alguna manera contraatacar, ¿no? Y dejar a Jesús en un mal lugar. A ver qué es lo que va a responder, ¿no? Porque aquella pregunta, pues tenía trampa, ¿no? Parece una pregunta sencilla, pero no tanto, ¿no? Entonces vemos cómo los líderes judíos contraatacan y lo hacen en público y mandan los discípulos de estos líderes como en un tono más sutil, ¿no? Más suave, a ver si Jesús se relaja un poco y encuentra alguna forma de encontrar en él, ¿no? Alguna falta. Y lo cierto es que allí donde están reunidos, pues está todo el pueblo, ¿no? Y dice, bueno, si Jesús contesta que es lícito dar el tributo a César, pues el pueblo que estaba sometido al pueblo romano, pues se vería un poco afectado, ¿no? Dirían, vaya, este señor que quiere estar al frente, ¿no? Nuestra, pues dice que es bueno que hagamos obediencia ante nuestro opresor. Y si dice Jesús lo contrario, si por un lado dice que no es lícito darle el tributo a César, pues será acusado de sedición, ¿no? De ir en contra del poder establecido, que era Roma, y entonces pues seguramente sería más fácil tener alguna falta ante él y arrestarlo y llevarle pues ante la ley, ¿no? Ante, en este caso, en Roma. Jesús entonces parece estar en un aprieto, ¿no? Lo que decimos entre la espada y la pared. Parece que no hay nada que pueda decir que le saque de aquel aprieto, ¿no? Pero contesta de forma muy breve y muy significativa, y yo no creo que sea una manera de salir al paso, ¿no? Yo no creo que Jesús encuentre de alguna manera otro acertijo, ¿no? Sino que realmente él da una respuesta que tiene mucho calado y vamos a ver por qué, ¿no? Y por qué es importante lo que Jesús le dice y qué tiene de trasfondo, ¿no? Sí quería anticiparos que he dividido un poco el mensaje de hoy en tres partes para que os vayáis siguiendo y si me despisto, pues encontréis por dónde voy. La primera parte sería hablar del cristiano como alguien que tiene doble nacionalidad, ¿vale? Pero una única pertenencia. En segundo lugar, vamos a hablar o dibujar un pequeño cuadro de lo que sería la Iglesia como testimonio de obediencia, una obediencia que después veremos que es fruto del amor. Y terminaremos con lo que la Iglesia es como testimonio del reino de Dios, no del reino humano, sino de un reino
divino, ¿verdad? Pues en primer lugar, como decía, esta doble pertenencia, esta doble nacionalidad, perdón, y única pertenencia. La pregunta, si hay que pagar impuestos que le hacen los líderes a Jesús, pues efectivamente revela la cuestión de fondo con respecto a cuánta deferencia, cuánto caso había que hacer a las autoridades civiles, ¿no? Y si realmente pues tenían la obligación de pagar aquel impuesto. Cuando Jesús es preguntado por esta cuestión, los que le interrogan, pues pretenden, además de poner un aprieto, que él marque los límites, ¿no? De lo que es humano y de lo que es divino, de lo que está bien y lícito y de lo que no está bien. Y parece que, bueno, que Jesús, pues no es del todo claro, ¿no? Pero fijaos, cuando dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, los que saben de griego, acuden al texto del Nuevo Testamento, dicen que este verbo de dad también puede usarse como pagar, ¿vale? Pero que literalmente significa, en este contexto, devolver. Cuando le dan la moneda, dicen, ¿de quién es la imagen de la moneda? Dicen, de César, ¿no? Y la inscripción de César. Está diciéndoles que eso que pone que es de César, que se lo devuelvan a César, que no le interesa a él, ¿verdad? Y elude a Jesús a la inscripción y a la imagen, darle a César, devolver a César lo que le pertenece, pone su nombre, es suyo, ¿verdad? De algún modo, Jesús ya está diciendo, está separando un poco, ¿no? ¿Qué es de cada quien, ¿no? De cada cual. Como imaginaréis, ¿no? También en nuestro tiempo ahora cada vez menos, pero las monedas, aquel tiempo también, cada vez que alguien entraba en el poder, acuñaba una moneda nueva y le ponía su imagen. Era una cuestión también de soberanía sobre su pueblo. Y en el pueblo se veía también una situación de subordinación. Y todo el mundo sabía que el rey era aquel que estaba en la moneda. Y cuando el rey o el emperador era cambiado, la moneda cambiaba, incluso hasta el nombre de la moneda. Hace poco nosotros teníamos a nuestro rey la moneda. Ahora con el tema del euro ha ido cambiando, pero aún conservamos algunas monedas donde el monarca, en este caso del pueblo español, aparece, ¿vale? Es una manera de identificarse con la soberanía del pueblo. Pero, ¿qué pasa entonces con la parte esta que dice darle a Dios lo que es de Dios? Si la imagen de la moneda es de César, ¿qué es de Dios, no? Y decía antes que la respuesta no parece algo sencillo de dar y que Jesús no intenta zafarse de la pregunta, sino que establecer un principio, como decía antes, ¿no? Un principio de que como cristianos, como seres humanos, tenemos doble nacionalidad. Somos de este mundo, vivimos en España en este caso, y nos debemos también a sujetarnos, ¿no?, a la autoridad civil. Pero también tenemos una pertenencia celestial, somos hechos hijos de Dios y pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Y yo creo que Jesús establece este principio que es atemporal, que vale para entonces y también vale para ahora. Que todo cristiano tiene una doble nacionalidad, pero una única pertenencia. Pertenecemos a Dios. Venimos de Dios y vamos a Dios. Y somos hechos criaturas suyas, ¿verdad? Todo cristiano, como decía, es ciudadano de un país y de algún modo, pues, tiene la responsabilidad de ser parte de ese país y cumplir con sus obligaciones. Yo creo que nadie, ahora con la campaña de la renta, pues se le ocurriría intentar defraudar a la Hacienda, porque al final sabemos que es un problema, pero nuestra obligación es cumplir con nuestras obligaciones. Y además, como parte de esta obligación, también es cumplir con lo que se nos requiere, ¿no? Y tenemos un sistema de iluminación, tenemos un sistema de sanidad pública, tenemos sistema de agua, ¿verdad? Y todo eso nos lo ofrece el lugar donde vivimos. Todos somos parte de eso y cuidamos de eso. Tenemos la responsabilidad de cuidar de eso. Y en algún modo, cuando Jesús dice dar a César lo que es de César, quiere decir que eso que nos provee la institución, digamos, civil, pues debemos cuidarlo, debemos ser responsables y de algún modo devolverle con nuestra responsabilidad lo que nos ofrece, ¿verdad? Esto coloca a cada uno de nosotros, pero especialmente como cristianos, como seguidores de Cristo, en una deuda de obligación. Y creo que me entendáis bien, ¿verdad? Una deuda de obligación. Somos responsables de lo que manejamos y de lo que otros nos ofrecen. Y nuestra respuesta también a veces debe ser en responsabilidad y en obligación frente a eso que recibimos. El cristiano debe ser un ciudadano responsable. Y el fallar como ciudadano también es fallar como cristiano. A veces separamos demasiado, ¿no?, el terreno espiritual, el terreno físico o más del día a día. Y creo que es bueno recordar esto. El fallar como ciudadano, como padre, como trabajador, como vecino, también es fallar como cristiano. Porque nuestra responsabilidad primera
está para con Dios. Sí, pero estamos en este mundo y debemos ser testimonio también a Dios de lo que decimos ser. Sin embargo, como decía, hay una doble nacionalidad, ¿verdad? Y el cristiano es también ciudadano del reino. Creo que a veces magnificamos mucho este término, el ciudadano del reino o el reino de Dios. Y el reino de Dios, como dice Jesús, se ha acercado a vosotros. Está en vosotros. Cristo vino para salvarnos, como decía antes David, y para darnos libertad de pecados. Y su espíritu está en nosotros. Somos parte de ese reino. Su espíritu nos mueve a vivir en un reino distinto. Si somos cristianos, entonces, si nos hacemos llamar seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo, su espíritu habita en nosotros. Como dice Pablo, tiene morada fija, o sea, tiene su buzón, está en nosotros, no alquiler, no, está fijo. Es una residencia fija, habita en nosotros. Y también dice Pablo, ¿no?, a los romanos, que hemos recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Ya no pertenecemos a lo que éramos antes, pertenecemos a la nueva familia, a una familia espiritual, una familia que vive y que habita en el reino de Dios. Por tanto, creo que es bueno recordar que hay asuntos que, aunque puedan parecer muy humanos, deben estar en consonancia a nuestra pertenencia. Si yo pertenezco a una familia, me gusta el Madrid, jamás se me ocurriría ir al Estadio Bernabéu con una bufanda del Barcelona, ¿verdad? Porque pertenezco, me gusta, sigo, soy seguidor, vivo como seguidor del Real Madrid. Sería uno por ahí, pero o sea, en consonancia a quien pertenecemos es que vivimos en base a nuestra fe y a los principios que esa fe nos proporciona. La responsabilidad del cristiano siempre y de manera última es para con Dios. Siempre y de manera última es para con Dios. También haciendo lo correcto en los términos más humanos. Y creo que es bueno diferenciar, ¿no?, cuando el cristiano está convencido de que hay algo que, en coherencia con lo que dice el Evangelio, lo que dice su fe, lo que dicen sus principios, es la voluntad que debe hacerlo, creo que el cristiano debe hacerlo. Y si hay algo que, en coherencia con nuestra fe, con el Evangelio, con sus principios, va en contra de lo que el Evangelio dice, debemos actuar en contra. Y esto no significa que vayamos con espada, ni con pistolas, ni montemos un numerito, pero sí que vivamos en contra de esa realidad que está en contra del Evangelio de Jesucristo. La pregunta que nos podemos hacer entonces es: ¿dónde se encuentra la frontera, ¿no?, el límite entre los deberes humanos o a la autoridad civil y los deberes hacia Dios, ¿no? ¿Qué es de César y qué es de Dios? ¿Y cómo hacemos realidad nuestra única pertenencia a Dios? Y en esta frase tan pequeña, da a César lo que es César, parece que Jesús no lo dice, ¿no? O menos no de manera clara, pero sí de manera implícita, ¿verdad? Como decía antes, somos seguidores de Jesús, queremos imitarle. Es nuestro propósito, seguir y ser como Cristo. Su espíritu nos habita, como decía antes, y nos regimos, nos movemos conforme al modelo de Jesús, a lo que Él fue, a cómo Él enseñó y a lo que Él hizo por nosotros también. Como cristianos, y es una verdad permanente que Jesús establece aquí, estamos llamados a ser al mismo tiempo buenos ciudadanos, en este caso de España, de Madrid, de donde viváis, de Alcalá, de San Fernando, de Mejorada, pero también un buen ciudadano del reino del cielo. Sobre todo, diría yo, ¿no? Y no debemos faltar a nuestros deberes para con Dios, pero tampoco para con los hombres. Recordad este verso de 1 de Pedro, ¿no? Temed a Dios y honrad al emperador. Los ciudadanos del reino, el reino de los cielos, claro que opera en el término físico, ¿no?, en nuestra vida diaria, claro que sí, pero no se apoya en poderes civiles, ni debe apoyarse nunca en un poder militar, para avanzar ni para tener influencia, ni en el poder político, ¿verdad? Claro que podemos y debemos clamar a Dios porque venga su reino, ¿no?, como dice la oración modelo. Venga tu reino, y hacerlo real, ¿no?, y hacerlo físico, y denunciar, como decía antes, la injusticia cada vez que tengamos ocasión. Porque eso también, ¿no?, como hacían los profetas en el Antiguo Testamento, cada vez que hay ocasión de denunciar algo que es injusto delante de Dios, debemos decirlo y no callar, ¿no? Ser la voz, como también dice el Evangelio, de los que no tienen voz. Sin embargo, creo que no debemos olvidar nuestros textos. Romanos 13, ¿no? Sométase cada uno, toda persona, a la autoridad superior. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que
quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pero como decía antes, también hay, como nosotros, como cristianos, debemos procurar servir primero al reino de Dios, ¿no? Mateo 6, conocéis, ninguno puede servir a dos señores, porque sirviendo a uno, aborrecerá al otro. Y dice más adelante en el versículo 33, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, habla de lo físico, de lo material también, os será añadido. Así las cosas, no estamos sugiriendo que la vida deba dividirse en dos esferas, ¿no? La humana y la sobrenatural o divina, ¿no? El contexto del César y el contexto de Dios, con obligaciones hacia uno o a otro según en qué día de semana estemos, ¿no? El lunes soy del César y el domingo soy del Señor. Pero sí que podemos decir, como decía antes, que la forma de cumplir nuestros deberes para con la autoridad civil, para con la autoridad terrenal, es, en primer lugar, llevar a cabo nuestra responsabilidad para con Dios. Y aquí también seremos buenos ciudadanos de nuestro país, en este caso. En definitiva, las palabras de Jesús refieren, como decía antes, que aunque la imagen de la moneda y la inscripción decían que aquello pertenecía a César, los seres humanos somos portadores de la imagen de Dios. Así lo dice Génesis. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y hemos creado a su imagen, a su molde. O sea, entramos únicamente en el molde de Dios. No hay otra forma de vivir la vida. No sé si habéis jugado alguna vez con esos juegos que son como un cubo o una casa y tienen figuras de un triángulo o un círculo. Intentas meter la ficha, ¿no? Y no te coincide si no es la correcta, ¿no? Y cuando dice, este es de aquí, pertenece aquí, no tiene la forma de este agujero, ¿no? De esta geometría, ¿no? Pues somos como esta idea de imagen, ¿no? Estamos hechos a la forma de Dios, al molde de Dios. Y Dios entonces tiene derecho sobre lo que somos y sobre lo que poseemos. Creo que es bueno recordar a veces lo que hacemos con la ofrenda, ¿no? No le damos a Dios la limosna. Es una manera de reconocer que lo que tenemos es suyo y que no dependemos de lo que hay en el banco, haya mucho, haya poco, sino que dependemos de lo que Él nos da. Porque todo lo que tenemos, somos hechos a su imagen, es suyo. Y por lo tanto, sí, hay una esfera en la que el César tiene derecho sobre nosotros, pero no todo el derecho. No todo el derecho. Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, y Él tiene todo el derecho sobre nosotros y debemos rendirle también a Él como tanto la responsabilidad y la obligación hacia Él en amor. Ahora veremos también. Por tanto, para acabar este primer punto, nuestra lealtad a Dios no debería fomentar que nos alejemos de nuestros deberes como ciudadanos de España, de nuestra ciudad, ni siquiera de rebelarnos contra Él. Nuestra adhesión al César, si lo tuviéramos, tampoco debería violar nuestra fidelidad a Dios. Y en este caso se hace más que pertinente aquella cláusula, ¿no?, de Pedro y los apóstoles en el libro de los Hechos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No dice no obedecer a los hombres, sino que es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. En lo personal pienso que la respuesta de Jesús es sumamente inteligente, ¿no?, pero que además se ciñe a lo que la Escritura dice sobre la posesión de nuestras vidas al Señor, ¿no? Dice Salmo 21, todo es del Señor, el mundo entero, con todo lo que en Él hay, todo lo que en Él hay. Ageo, ese profeta tan nombrado, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Todo lo que en el mundo hay es del Señor. Y yo me atrevería a decir que cuando Jesús dice aquello de dar al César lo que es del César, de alguna manera sí quiere decir que nada le pertenece al César y que todo es de Dios. Por eso me parece que los principales se maravillaron, ¿no?, como dice el texto, ¿no? Porque estaba diciendo algo de suma importancia. Nada de lo que tenéis es de César, ni siquiera es vuestro, es de Dios. Dicho esto, vamos al segundo
el segundo punto que he titulado La Iglesia como testimonio de obediencia enamorada. Y cuando hablamos de Iglesia, el Evangelio pues nos ofrece varias imágenes de lo que es la Iglesia, ¿no? La más conocida es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y dice que todos tenemos nuestros dones y que en consonancia, todos juntos, formamos el cuerpo de Cristo. Y también, en consonancia con esta idea del cuerpo, dice que somos apartados para el bien de Dios, para el propósito de Dios, ¿no? Somos santos. Hemos sido hechos santos, una comunidad de santos, ¿no? Alguien diría la comunidad de creyentes. Somos santos, y santos no es otra cosa que eso, que apartado o reservado para un propósito, en este caso, de Dios, ¿no? Y es Dios quien nos reserva. No somos nosotros mismos, sino que Él nos santifica, ¿no? Él nos escoge, nos santifica y nos reserva para sus medios, para sus propósitos. Y no en base a lo que nosotros somos o hacemos o cómo nos comportamos, sino en base a nuestra fe, en quien hemos creído, ¿no? Por medio de la fe sois salvos, no por obras, como decía antes David, para que nadie se gloríe. Hemos sido santificados por medio de su sangre. Hemos sido apartados para su fin, para el fin de Cristo. El mismo Jesús afirmó también en Juan que no somos del mundo. Ruego, Señor, por estos que están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? No los quites del mundo, protégelos del mal. Pero hemos sido enviados al mundo. Estamos aquí. Si no fuéramos enviados al mundo, viviríamos en el cielo ya, ¿verdad? Tenemos un propósito para con Dios. La Iglesia vive entonces en un medio de un tiempo y una cultura, un gobierno que le es ajeno, porque, como decía, pertenece al reino de los cielos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos ser testimonio de nuestra pertenencia a Dios, a este reino, en medio de este mundo, de esta sociedad, de nuestra España, de lo que estamos viviendo ahora mismo? Antes lo decíamos, ¿no? Debemos sujetarnos a los poderes terrenales, a la autoridad civil. Ya hemos mencionado que Pablo escribe a los romanos y reconoce que el poder civil ha sido instituido por Dios y que de hecho para nuestro bien, no para nuestro mal, aunque a veces pues no lo veamos así y no nos guste. Pero el poder civil ha sido instituido por Dios para protegernos, ¿no? Y ellos, el poder civil, ejercen autoridad. Y creo que a veces cuando hablamos de autoridad, de sujetarnos, de someternos, pues hay algo ahí difuso que se nos cuela y que también va un poco en nuestra cultura, ¿no? Someternos, en no pocas ocasiones habla de un principio de subordinación. Hay alguien que está arriba y alguien que está abajo, ¿verdad? Y yo soy el subordinado y alguien es el que manda, el que tiene un principio de autoridad de unos sobre otros. Y lo cierto es que en el Evangelio, en la Biblia, el proceder de Dios es siempre al revés. Y lo podemos ver en la elección de Jacob, el mellizo más pequeño, y es el elegido por Dios para su propósito, ¿verdad? O después con Moisés y Aarón. Moisés era el menor, no era el mayor. El rey David, el menor de todos los hermanos, ¿verdad? Incluso Raquel, la hermana menor de Lea, es escogida por Dios también. Y se hace más evidente todavía las palabras de Jesús, ¿no? Marcos 10, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Dice también más tarde en Mateo, pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. La palabra sometimiento o sujeción es una expresión que indica habitualmente, como digo, subordinación, salvo que no se indique lo contrario. Fijaos, en el caso de Efesios, que dice Pablo, someteos unos a otros. Parece que esto evita, ¿no? la línea vertical y es una línea horizontal, ¿no? Unos a otros. La subordinación requiere una posición de autoridad, pero esta imagen que nos ofrece Pablo elimina las jerarquías. Parece que no hay entre nosotros nadie por encima de nadie, ¿verdad? Y dice en Gálatas, servíos por amor los unos a los otros, que indica una dinámica de relaciones, de servicio recíproco. No es porque yo te tenga temor porque tú estás arriba, sino que nos amamos unos a otros y en amor recíproco nos sujetamos a la autoridad de Jesús. Él es quien tiene la autoridad, ¿verdad? Decíamos antes que de Dios es todo lo que hay en el mundo. Y podemos volver incluso al Génesis y ver cómo Dios mismo establece una jerarquía para con los hombres. Él está por encima de Adán y Eva, y sobre Adán y Eva todo lo demás. No hay nada más. Adán y Eva como hombres, como seres humanos, entre iguales, y todo lo demás lo pone Dios a su disposición para que lo gobiernen. No para que lo sometan, para que lo gobiernen con bien.
decimos, ¿cómo es la iglesia testimonio de obediencia enamorada? Pues la iglesia testimonia, ejemplifica su pertenencia a Dios en que somos amantes unos de otros. No somos los jefes unos de otros. Nos sometemos unos a otros en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y cuando esto no sucede, creo que las cosas no funcionan bien. Creo que todos tenemos ejemplos, hemos visto ejemplos de comunidades cristianas en los que alguien ejerce la autoridad de manera desmedida y las cosas acaban yendo mal, porque todos, en ese sentido, tenemos la misma autoridad espiritual que Dios nos ofrece. Ahora bien, está bien, ¿verdad? Pero creo que no debemos olvidar también que quién nos sirve, en este caso nuestros pastores, nuestros diáconos, la gente que nos ofrece un servicio en amor, ellos están ejerciendo autoridad sobre nosotros porque están siendo la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y no debemos someternos como que en plan, bueno, lo dice el pastor, yo no tengo voz. No sé si me entendéis, en obediencia enamorada. Yo respeto la autoridad civil, respeto la autoridad del pastor, porque entiendo que el pastor se sujeta a la autoridad de Dios. Y si no fuera así, creo que tenemos la capacidad de discernir de que eso no funciona así. Aquí también sois una asamblea, un cuerpo asambleario, ¿verdad? Y todos tenéis capacidad de voto y de decir, bueno, esto no funciona bien, y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y creo que es bueno también que nuestros pastores ejerzan autoridad, pero siempre y cuando sea una autoridad que se ejemplifica en el amor que ellos reciben y dan de Dios. Porque si no serán, bueno, pues otro tipo de autoridad, una autoridad pues autoritaria, ¿no? O impuesta. Debemos perseguir siempre una autoridad que nos dirija en amor. Esto no quiere decir que no nos riña o que no nos corrija cuando es debido, ¿no? Apocalipsis dice, yo corrijo a todos los que amo. Porque también en el amor hay corrección, ¿verdad? Si hablamos entonces de la autoridad en la iglesia, debemos hablar de autoridad espiritual. Y porque en definitiva no obedecemos a la persona, sino a la autoridad que Dios le ha concedido y que ejerce con amor. Estamos obedeciendo a la autoridad de Dios que esa persona está poniendo en práctica. Y eso es la iglesia también. Y decía antes que es en amor, porque la autoridad de Dios, a veces hablamos mucho de Dios como un juez justo y el Jehová de los ejércitos, ¿no? Y le ponemos una posición elevada, así es. Y no podemos olvidar que Jesús también, en su esencia, como dice Juan, Dios es amor. Hay algo inherente en él que es esencial, que no puede faltar en él, que es el amor. Y si Dios es amor, él quiere que nosotros le amemos. Y esto es obedecer a Dios. Cuando yo obedezco al Señor y cumplo con sus preceptos, con sus principios, le estoy demostrando amor. Y está bien a veces magnificar, ¿no?, lo que es el amor, pero fijaos, ¿qué pasaje bíblico recordáis en los que Dios haya mostrado más frecuentemente un rechazo hacia un comportamiento? Cuando las personas a las que confiaba una tarea no lo obedecían. ¿Sabéis? Jonás fue enviado a predicar el arrepentimiento a Nínive y no obedeció, desobedeció y se marchó a Tarsis, ¿verdad? Dios habla con Adán y Eva de manera personal y les dio órdenes de no comer del fruto de aquel árbol, pero desobedecieron. Dios dijo a Saúl que atacara a los amalecitas y acabara con todo el pueblo, ¿verdad? Y Saúl no hizo como Dios le mandó y desobedeció a Dios. Y vemos en esas tres figuras un rechazo de parte de Dios a la no obediencia, porque el no obedecer a Dios, demuestra que no estamos amando a Dios. Juan 15 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. El texto original habla de este verbo de amar, de una forma griega, ¿no?, que describe el amor, y podemos parafrasear el texto sin enturbiarlo, ¿vale? Y decir, vosotros sois mis amigos, los que me amáis como se ama a un amigo, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros me amáis si hacéis lo que yo digo. Y aquí, en respuesta a esto, la conducta del cristiano, claro, es llevar su cruz, ofrendar, vivir una vida piadosa, ser justo, una vida ordenada, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos en respuesta. Eso es
respuesta obediente, enamorada. No porque eso nos haga ganar algo, sino porque es una respuesta de lo que hemos recibido de Dios. Y tal vez a nuestros ojos pueda parecer algo contradictorio, ¿no? Pero la autoridad inherente, esencial de Dios es que Él es amor y quiere entonces que le amemos. Ya nos llamo siervos, Juan 15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El subordinado no conoce lo que hace el Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. También estas palabras de Jesús no dejan lugar a dudas, ¿verdad? El siervo, el subordinado que está debajo, no sabe lo que hace el Señor porque no le conoce. Y Jesús nos llama amigos. No hay entre Él y nosotros una relación impuesta. Jesús no nos obliga a amarle. Jesús nos amó primero y en respuesta nosotros le amamos. En el amor, primero de Juan, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Acaso podemos pensar entonces que los judíos de aquel tiempo, uno mismo, hubiera en pagar el tributo en cuestión de amor al César, ¿no? Creo que no, que lo pagaban más bien por miedo a que trajeran represalias y en muchos casos por temor, ¿verdad? Jesús no obliga a nadie, como decía, a amarle, porque ni el amor ni la autoridad se pueden exigir. La autoridad se cede y se gana, siendo ejemplo de Cristo. Y alguien que quiera ser entre vosotros el primero, debe ser primero el último. La autoridad se concede y se gana, con el ejemplo de una vida en obediencia, sujeta a Dios. El mismo Jesús dijo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y Jesús fue el primero entre nosotros porque se sujetó al Padre en amor. Un amor que moviliza, como decía antes, a la obediencia. No a una manera de pensar distinta, de un color distinto, de ideología, de querer distinta, ni siquiera de hacer distinto el culto, sino una manera distinta de vivir. Así es como podemos ser testimonio de nuestra pertenencia a Dios en este mundo, viviendo de una manera distinta, que se expresa en adoración, en obediencia, en gratitud, que cuando es genuina, como decía, produce obediencia, que nace a impulsos del amor y no del temor. Y en tercer lugar, y para acabar, la Iglesia estando en el mundo, estando en esta sociedad, esta Iglesia como Iglesia local y la Iglesia también como Iglesia universal, es testimonio del reino de Dios. Detrás de las palabras de Jesús, de esta respuesta a los líderes judíos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estoy seguro de que hay una profunda declaración del papel de Jesús en ese punto concreto de la historia de la salvación, pero también hoy. Pero también es una declaración de cómo nosotros, como cristianos, operamos, vivimos en el mundo en el que estamos, ¿verdad? Jesús no se presentó, ya sabéis, como una amenaza militar o política. Creo que, bueno, muchos han hablado de esto, ¿no? Ni siquiera contra los poderes ya estaban establecidos, aunque sí que para algunos llegó a significarlo, y algo del lenguaje que los cristianos usaron al principio, pues tenía alguna connotación política y militar, ¿verdad? Esto de evangelio era algo que usaban los romanos cuando llegaban de una campaña militar para dar buenas noticias. Hemos vencido, ¿no? O sea que si hay algo en el lenguaje que los cristianos usaron al principio que tenía una connotación política, pero Jesús, en realidad, anunciaba la llegada de un reino que no era un reino impuesto, sino que accedería a él a través de cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y que nosotros le responderíamos y lo aceptaríamos como rey de manera individual y por voluntad propia. Nadie nos iba a obligar a aceptar este reino, ¿no? Y Jesús dice, en Mateo, dice, entonces comenzó a Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, el mensaje de Jesús de este reino, como decía, no se va a instaurar de manera política ni derrocando al poder personal. Y la Iglesia, como parte de la sociedad, como parte del reino de Dios, siendo eso, siendo Iglesia, siendo manifestación del reino de Dios en el mundo, es testimonio de esta realidad de que somos y pertenecemos a Dios y que nos regimos por sus principios. Pero debemos ser, como decía antes, responsables con nuestra sociedad también. Si la Iglesia quiere transmitir
debe transmitir el mensaje de amor de Dios, debe ser un agente de reconciliación. Creo que a veces, como cristianos, somos demasiado pasivos. Esperamos a que el reino venga sin hacer nada para que suceda. Podemos orar para que el reino de Dios venga, ¿no? Como decía antes, la oración modelo. Señor, venga tu reino. Y debemos transmitir, como decía, el mensaje del amor de Dios. Y la Iglesia no es un lugar para revoluciones políticas, pero tampoco es un lugar para la pesadumbre, ¿no? Para la tristeza absoluta, ¿no? Estamos en este mundo, ay Dios mío, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿No? Y lamentarnos todo el rato. Creo que el cristiano no puede ser pesimista. Entendedme bien, ¿vale? Si somos realistas, estamos en una situación muy difícil como ciudadanos del mundo y creo que debemos valorar y poner el equilibrio todo lo que hay alrededor y pedir al Señor que obre y que venga a su reino. Pero ¿en quién hemos creído? ¿En quién creemos? ¿No hemos creído en el Señor y Él siempre cumple sus promesas? Hay una esperanza en nosotros que nos debe hacer vivir una vida aquí ahora con gozo. No de fiesta, creo que me entendéis, ¿verdad? Pero sí esperando que Él venga y viviendo una vida que le gloríe a Él, una vida con gozo, con paz. Y esta manera de vivir también, de ser iglesia, creo que está muy bien resumida en la carta a los Hebreos, cuando dice que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos la por venir. Buscamos la que tiene que venir, claro que sí. Alguien que está buscando no está parado, se mueve en busca de ese reino, de esa ciudad. Cuando yo busco algo que he perdido, no me quedo parado esperando que llegue. Voy en camino, me muevo. La iglesia debe ser un agente activo del reino de Dios. Y debe serlo en oración también. A veces la oración la descuidamos tanto porque pensamos, bueno, si eso es lo que es orar, no es hablar con Dios. Pero si Dios te habla a ti orando. Oremos más a menudo, hermanos. Oremos, como decía, sin cesar. La iglesia vive en una tensión, podemos decir, que produce, ¿no? Empezar a vivir en un mundo nuevo, en la realidad del reino de Dios, mientras sigue en este mundo viejo. Al que amamos, como también lo amó Dios, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, su creación, que entregó a su único Hijo para salvarnos, para acercarnos a Dios. La iglesia debe ser testimonio del reino de Dios, ayudando a descubrir esta novedad del reino de Dios, la esperanza del porvenir, viviendo como ciudadanos del reino. Y esto solo es posible a través de Jesús. Solo es posible a través de Jesús. Hace una semana celebrábamos el domingo de resurrección y con esto ya acabo. Y es bueno recordarnos a menudo la trayectoria, ¿no? el recorrido de los discípulos. Jesús les está hablando de lo que va a padecer, de su sufrimiento en la cruz. Y los discípulos, como ya sabéis, discuten unos y otros quién va a ser el primero, quién va a ser en su reino el más importante, incluso quién va a serle más leal, ¿no? Quién va a serle más fiel a Jesús. Luego cada uno, pues ya sabéis, cuando llegó el momento de depender a Jesús, todos, sin excepción, huyeron, corrieron. En la hora más difícil de Jesús, cuando más necesitaba de amigos, de gente cercana, pues ninguno de aquellos que iban a ser leales a Jesús estaba allí para ayudarle. Y cuando recibieron noticia de que Jesús estaba crucificado y muerto, se escondieron. Se escondieron. Y no los criticamos porque yo soy mejor. Probablemente muchos de nosotros, y yo primero, haría lo mismo. Son una mezcla muy, muy clara, ¿no? Muy humana, de cobardía, deslealtad, incredulidad. Y eso es muy evidente, ¿no? Y lo cierto es que semanas después, muy pocas semanas después, estos mismos están en medio de Jerusalén predicando el Evangelio, delante de multitudes, apostando fuerte, porque esto es verdad, porque Cristo es el Señor. Cristo era el Mesías. Aquellos que hace poco se escondieron, ahora están apostándolo todo, ¿verdad? Sus propias vidas. A algunos les llevó incluso al martirio y a la muerte, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado entonces, no? Creo que leemos la Biblia a menudo y eso está bien, y muchas de esas cosas no nos sorprenden ahora, ¿no? Y nos quedamos, bueno, sí, ya lo conozco, es como cuando ves una película por segunda vez y ya no te llama la atención, ¿no? Pero algo tuvo que pasar, que transformar la actitud de aquellas personas, de esconderse, de huir, apostarlo todo por Jesús. Pues efectivamente vieron a Jesús, encontraron a Jesús vivo y resucitado y les habló y estuvieron con él, ¿no? Y eso cambió su vida, su forma de entender su realidad y les movió a actuar a favor del Evangelio,
a favor del reino de Dios. Decía antes, los cristianos debemos ser agentes activos del reino de Dios, porque nuestro encuentro con Jesús no nos puede dejar igual. No podemos vivir una fe en casa, para mí solo. Debemos vivir una fe activa. En el Sermón del Monte, Jesús describe a los discípulos como bienaventurados y dice que sus obras, mis obras, las tuyas, son propias del reino de Dios, que seremos luz y sal. Seremos luz y sal, iluminando al resto de personas, a mis vecinos, a mis hermanos, a mi jefe, a aquel que no me da lo que me merezco, siendo luz y sal, iluminándoles por medio de nuestro carácter, de la manera de vivir nuestra vida en conformidad con el Evangelio, manifestaremos la bondad del Padre. Y esa gente glorificará a Dios porque ha visto a Dios en nosotros. No por mí mismo, sino porque ha visto a Dios en nosotros. La Iglesia es testimonio del reino de Dios porque es testimonio del encuentro con Jesús. Del testimonio del encuentro con Jesús para transformar nuestras vidas primero y la de la sociedad en la que estamos. Para transformar una sociedad que sigue mirando a la imagen en la moneda y no la imagen que hay en cada uno de nosotros, para que ha olvidado su pertenencia, de quién somos y a quién vamos, ¿verdad? La Iglesia, nosotros, somos testimonio del reino de Dios. Nuestra nacionalidad es doble, sí. Nuestra pertenencia es única a Dios, al reino de Dios. Demos testimonio de esto, entonces. Vivamos como ciudadanos del reino al que pertenecemos. Amén.